A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Verde 2.0. El día de hoy queremos hablar sobre un libro que habla sobre la historia de la arquitectura y en donde además podemos hablar de una iniciativa que une a dos universidades, la Universidad Internacional SEC y la Universidad Central, con además un eje importantísimo que son las mujeres como pioneras de la arquitectura. Para ello tenemos como invitado a Verónica Rosero y a Néstor Llorca. Queremos arrancar con Néstor Llorca, que es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad SEC, para que nos cuente por qué buscar este libro que habla sobre las pioneras de la arquitectura ecuatoriana. Por favor, Néstor, ¿de dónde nace la idea y cómo lo han ido concretando para que todos aprendamos sobre qué ha pasado con las mujeres y la arquitectura en Ecuador? Sí, Claudia, muchas gracias. Buenos días. Gracias por el espacio nuevamente. La iniciativa nace desde una situación específica de, digamos, la curiosidad de encontrar cuáles fueron los primeros roles o los primeros papeles que cumplieron las mujeres en la arquitectura del Ecuador. Es ilógico pensar que la visibilización de la arquitectura o la participación de las mujeres arquitectas ha sido posterior a los años 2000. Entonces, entre la arquitecta Verónica Rosero de la Universidad Central, la arquitecta María José Freire, también de la Central, y yo hicimos una búsqueda de ciertos datos, de ciertas cosas que nos puedan dar, digamos, indicios de cómo comenzó. Al inicio había más personas y en principio, bueno, Verónica les va a contar un poco más, ha habido mucha gente que se ha sumado en la investigación, pero los que hemos escrito el libro, los que estamos haciendo la investigación en este momento, somos nosotros tres. ¿Qué es lo que buscamos? Visibilizar todos esos papeles, esas actividades que hicieron arquitectas en su momento y que hasta la fecha la historia, digamos, les debe esta visibilización, llegar a los datos, llegar a la gente, a la primera mujer, haber ingresado a la universidad, la primera mujer en graduarse, que no fueron la misma porque el camino fue complejo, hasta el momento en el que llevamos ahora, en el que todos esos umbrales de profesionales se han ido abriendo. Y el otro mensaje que buscamos también, que tiene más bien ya un tinte más contemporáneo, es demostrar que no existe un rol de género para la aplicación profesional de arquitectura, es decir, que no hay una diferencia entre hombre y mujer para que nos dediquemos a lo que llamaríamos la parte más dura o más sucia de la arquitectura y la parte más delicada, que en realidad hombres y mujeres tenemos la capacidad de participar en las mismas cosas con la misma paridad. Es muy importante lo que señala Néstor, pero que sí quisiera que Verónica nos ayude con esto. ¿Desde cuándo las mujeres en Ecuador se vincularon al mundo de la arquitectura? ¿Cuándo se matricularon en las facultades? ¿Cuándo se graduaron? ¿Y qué obras podemos ver hechas por ellas durante el siglo XX? Porque estamos en el siglo XXI, en donde no sé los porcentajes en las carreras, pero en arquitectura vemos gran cantidad de mujeres como estudiantes, pero al mismo tiempo uno tiene que darse cuenta de todos los techos, todos los tabús, todos los mitos que fueron rompiendo las pioneras. ¿Desde cuándo, hasta dónde nos podemos remontar en la historia para saber cuándo las mujeres, Verónica, quisieron empezar a estudiar arquitectura y lo lograron? Gracias, Claudia. Muchas gracias por el espacio primeramente y un saludo para todos los que nos están viendo. La primera mujer que se matricula en una facultad de arquitectura, en una escuela de arquitectura, es Otilda Plaza en 1930. Había un grupo muy pequeño de estudiantes, eran como 8 hombres y una mujer. Lo penoso es que Otilda, luego contactamos con sus familiares y nos cuentan su historia, en la que ella solamente alcanza hasta el 3er año de la facultad y su padre y su madre, su padre especialmente, la obligan a abandonar la carrera porque no les gustaba una relación sentimental que tenía aparentemente con un compañero, ¿no? Entonces, ese es el primer intento, la única mujer que ingresa a una escuela de arquitectura para intentar graduarse.
Luego viene otra de las pioneras. Yo creo que Otilda, a pesar de no haberse graduado, es una pionera porque rompe una serie de esquemas y una serie de barreras, porque en realidad la primera mujer que se gradúa es en 1967, una colombiana, Cecilia Rosales, en la Universidad Central del Ecuador. Las primeras ecuatorianas en graduarse, la primera es Guadalupe Ibarra en la Universidad de Cuenca, en la Estatal de Cuenca, y con ella otras compañeras de la Universidad Estatal de Guayaquil, 25 guayaquileñas en la estatal y 2 en la Católica de Guayaquil. Luego es más tardía la graduación de mujeres ecuatorianas en la Universidad Central del Ecuador, recién en 1972. O sea, ustedes pónganse a pensar que la primera mujer titulada en el Ecuador está en la primera mitad del siglo XX y en realidad en arquitectura ya es bastante más tardío, ¿no? Pasan casi 5 décadas. Obras arquitectónicas específicas. Una obra relevante es el Palacio de Gobierno, ¿no? El que es conocido como el Palacio de Carondelet. Esta es una obra totalmente reconstruida por una uruguaya llamada Etelarias. Hay un imaginario bastante consolidado aquí sobre los uruguayos que ejercieron un papel importante en la arquitectura en la primera mitad del siglo XX y los que participaron con obras relevantes para la 11ª Conferencia Interamericana de Cancilleres, que no llegó a suceder, pero que nos dejó obras muy relevantes del movimiento moderno, y dentro de esas está la obra de Etelarias. Hay alrededor de 200 obras de Guadalupe Ibarra, que es esta arquitecta que se graduó en Cuenca. Sin embargo, no hay registro de esas obras, ¿no? Hay un registro que nosotros hemos recopilado gracias a la colaboración de la propia Guadalupe, pero hasta el momento no existían. Pero sí, es impresionante la obra, ¿no? Son como 200 obras y, bueno, allí están otros nombres que los pueden ver en la página web o, bueno, ahora en el libro. Gracias, Verónica. Hay varios temas que a uno le apasionan. Ustedes en la investigación hablan además que en los temas en las cuevas, en el mundo de la prehistoria, antes que exista escritura, se ven las manos de las mujeres decorando las cuevas en el mundo de la pintura rupestre y todo aquello que apunta. Desde dónde remonta el libro, hasta dónde se remonta el libro, hasta aterrizar en Ecuador, un país, como lo dice Verónica, en donde de pronto ingresa un estudiante de arquitectura, pero por el tema sentimental la familia le obliga a renunciar y no logra graduarse, esta señora Otilia. Hay una serie de elementos y además se ve que las mujeres dependen mucho más de las familias que los hombres, es decir, es una serie de procesos, pero cómo analizarlo, cómo evaluarlo y cómo romper aquello que decía Néstor, la parte sucia de la arquitectura, que es desde la construcción o preparación de cemento, la obra gris, por decirlo así, hecha por mujeres, y no solamente la parte delicada y decorativa. ¿Cómo ir rompiendo todos esos esquemas? No sé si Néstor o Verónica quiere hablar sobre esto. Sí, hay una cosa, bueno, lo que tú hablas sobre esa pequeña reseña que nos hicieron del libro de las primeras acciones de la mujer, hay una reflexión bien importante. Las mujeres y los hombres hemos sido partícipes de la construcción del espacio desde el primero de los días. Es decir, a pesar de que el libro no se acerca a ese punto, nosotros hicimos una recopilación muy específica sobre la participación de la mujer en la arquitectura del Ecuador. Sí tenemos un par de textos dentro del libro, una de la introducción, digamos, el prólogo hecho por Karina Borja y la introducción que la escribí yo, en la que hablamos de todos los aportes, llamémosles positivos, que puede tener la mujer en la construcción de las sociedades y desde el espacio. Yo tengo una frase dentro de esa introducción en la que habla de que seríamos muy torpes como sociedad si no recopiláramos la participación de las mujeres a lo largo de la historia para la construcción de los espacios. Es obvio que las ciudades, digamos, la arquitectura más pequeña y la arquitectura más grande, todas se beneficiaría de un acercamiento más holístico, más amplio, desde una visión en la que obviamente el papel de las mujeres es relevante. Dicho eso, ha habido siempre como sociedad que saltar muchos puentes. Hay muchas cosas en las que la participación de las mujeres ha podido ser más o menos, digamos, socialmente aceptada. Una de las principales complejidades que tiene el momento que nosotros estudiamos en el libro y de estas primeras, o de estas pioneras en la arquitectura. No sé si podemos dar paso a Verónica. Néstor tiene algún problema en la señal. Para que nos ayude en este proceso histórico que nos están narrando de la participación de las mujeres, cómo romper esquemas, cómo demostrar
de lo que somos capaces, Verónica. Además, Néstor es el único hombre involucrado en la investigación, son 2 mujeres y un caballero. ¿Cómo ir rompiendo eso y demostrando la valía, las proyecciones, que no solamente somos objetos decorativos? Si pensamos en el arte, no solo somos modelos, sino somos quienes realizamos la obra de arte. Las mujeres han tenido una participación dentro de la investigación. Los datos que nos ha arrojado toda esta búsqueda es que hay una participación bastante más amplia en temas de teoría, historia y crítica, y más bien hay una participación prácticamente anecdótica con respecto a diseño y construcción. Ahora, yo creo que esto no tiene nada que ver con temas de capacidades. No es que hay una menor capacidad para cuestiones más técnicas y una mayor capacidad para cuestiones más relacionadas con las humanidades. Yo creo que esto está muy relacionado con algo que sucede en otras disciplinas, ¿no? Yo creo que hay muchas investigaciones que nos dicen que las mujeres, incluso culturalmente, nos vienen construyendo desde pequeñas para que nos alejemos de todas las disciplinas de STEM, todo lo que está relacionado con las ciencias, las técnicas, las ingenierías. Entonces eso hace mucho más difícil que incursionemos en ese papel. Entonces creo que hemos logrado con el libro demostrar que hay un papel muy importante de las pioneras de la arquitectura ecuatoriana como pensadoras, y que hay que reivindicar ese papel de pensadoras, de mujeres intelectuales, pero que también es importante rescatar esa capacidad enorme que tienen las mujeres para estos trabajos un poquito más complejos, no complejos desde el punto de vista del conocimiento, sino complejos desde la aceptación que tiene la sociedad para que podamos ejercer este tipo de actividades. Es decir, son todos unos procesos. Sí quisiera que Verónica o Néstor nos digan cuándo va a presentarse el libro, cómo acceder a este libro, que además nos va a permitir tener una visión mucho más clara de cuál ha sido el desempeño de la mujer en una profesión que ahora ya no se la ve como masculina, pero en el siglo XX, ustedes daban los datos de las décadas que pasaron entre que una mujer entró a estudiar pedagogía, por ejemplo, y cuánto tiempo pasó para estudiar arquitectura. Este libro, ¿cómo se lo puede revisar, cómo se lo puede analizar para que todos nos conozcamos más de esta parte de la historia del país? No sé si Néstor nos puede ayudar, por favor. Sí, muchas gracias. El libro se va a lanzar este día 5 de mayo a las 6 de la tarde por los canales virtuales de la Universidad SEC, tanto por YouTube como una invitación por Zoom. Allí estamos muy contentos por toda la recepción que hemos tenido. Va a haber mucha gente que va a participar del lanzamiento del libro. Y también, a la par, hemos nosotros lanzado un documento o una página web que fue parte de la selección de la Bienal de Arquitectura de Quito de noviembre pasado, que se llama pionerasarquitecturas.com. Esa está abierta, es gratuita desde ahora y se puede participar. Y el día 5 de mayo, como el libro sale en 2 versiones, en una versión impresa y en una versión digital, se van a dar las instrucciones para que puedan o bien descargarse gratuitamente el libro digital o comprar el libro en físico, que será distribuido por las principales librerías del Ecuador. Es decir, hay las 2 opciones, físico y virtual. ¿Cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguir la mezcla de la parte virtual en el mundo arquitectónico? El mundo arquitectónico es visible, es tangible, es tocable. ¿Cómo lo traducen a la parte digital? ¿Cómo hacen que uno se apasione mirando? Como universidad ha sido un reto muy fuerte. En algún momento anterior creo que te comenté, la Universidad SEC se ha preparado mucho para poder tener el aprendizaje de estos 2 modelos, desde 2 partes. La primera, una persona que pueda entender el espacio en estos dos momentos, es decir, un espacio construido y un espacio digital desde el aprendizaje, pero también en un nuevo papel que podemos tener como arquitectos de incorporar situaciones virtuales o situaciones digitales en el mundo del diseño. No solamente pensar que, como nos pasa ahora, un lugar doméstico se puede volver el lugar de trabajo, o otro tipo de acciones, digamos, en las que hay unas interrelaciones con las personas a través de la pantalla o una modificación del espacio, sino también desde la construcción, llamémosle social, del espacio que también tenemos como arquitectos, en el que tenemos que generar vínculos. Es un reto muy interesante, es un reto del que estamos aprendiendo. La pandemia nos ha hecho un acelerón, fue un golpe fuerte sobre la mesa para poder tener estos aprendizajes, pero eso no quiere decir que no sea natural de la arquitectura. Entonces es una búsqueda muy, muy interesante. Dentro de eso también, el acercamiento al espacio desde una visión de género, desde una visión, digamos, que incorpore a nuevas personas es muy interesante. Es una
A mí me motiva en el momento en el que estamos ahorita, en el que además está saliendo este libro como un resultado de un periodo previo, ver cómo podemos generar nuevos canales de investigación. Esto no se acaba aquí. Y lo que preguntas tú, esta nueva forma de ver la arquitectura desde esta ambivalencia entre lo físico y lo virtual, nos puede dar muchas nuevas insumos para seguir investigando y seguir dando relevancia a todos los aportes que las mujeres pueden dar en la arquitectura. Hasta allá quiero ir con Verónica. ¿Cómo lograr que en otras disciplinas se investigue? Porque ustedes están trabajando en arquitectura, uno puede pensar en una Jenny Estrada como historiadora que rescató la figura de Matilde Hidalgo, en fin, hay una serie de elementos. ¿Cómo motivar a otros sectores, otras áreas del conocimiento a que investiguen cómo ha sido la presencia de las mujeres? Porque uno puede remontarse desde la época de la independencia, hay pocos análisis de la presencia de las mujeres en las guerras de independencia o en la historia. Uno se remonta a Valdivia, donde era matriarcal, pero es complejo. ¿Cómo ir motivando a varios sectores a investigar sobre la presencia femenina en una serie de elementos de la historia de un país y además de toda América Latina, ¿no? Porque un poco nos une a todos. Yo creo, Claudia, que el libro Pioneras de la Arquitectura Ecuatoriana sirve no solamente para arquitectos. Yo invito, arquitectos y arquitectas, yo invito a personas de otras disciplinas, de otras carreras, a mirar el libro desde una perspectiva metodológica. Es decir, la búsqueda y la estructura que nosotros hemos dado, que nosotros como autores hemos dado al libro, hemos dado a la investigación, creo que puede ser replicable en otras disciplinas. Eso quiere decir hacer un esfuerzo por revisar todos estos libros canónicos, todos estos libros de cabecera, para descubrir, creo que es un trabajo casi arqueológico, ¿no es cierto? Entonces hay que descubrir, hay que ir tejiendo redes, tenemos que ir contactando. Una de las cosas más fuertes de la investigación ha sido la capacidad de tejer esas redes para que familiares, docentes, o sea, hemos tenido que consultar a antiguos profesores, hemos tenido que consultar con familiares. Con Néstor, por ejemplo, viajamos a Uruguay y allí fue uno de nuestros más grandes descubrimientos con Ethel Arias, que era un nombre prácticamente anecdótico porque ella estaba asociada a su marido, que era uno de los, bueno, que era su pareja, un ecuatoriano en aquel entonces. Entonces, él era mucho más relevante y su nombre era prácticamente anecdótico. Entonces, esta búsqueda arqueológica yo creo que es bastante positiva como metodología. Creo que una de las cosas importantes en temas de género para que esto deje de ser simplemente opiniones subjetivas es mirar los números. Entonces, creo que es uno de los aportes el mirar los números, el sacar porcentajes para descubrir fenómenos, para descubrir cómo son los porcentajes de participación, cuáles son los roles otorgados, y en eso podemos hacer una reflexión crítica contemporánea para saber cómo nos estamos comportando y en dónde tenemos que poner el ojo para poder limar como todo, para poder reducir estas brechas tan grandes que se producen actualmente en nuestra profesión, como hay estos términos, ¿no? El techo de cristal, el suelo pegajoso, que no nos dejan trascender del lugar que nos ha preasignado la sociedad. Así que invito a todos a mirar el libro, y como os digo, no solo arquitectos y arquitectas, sino a mirarlo desde la perspectiva metodológica, cómo hemos abordado la estructura y el proceso para llegar a estos nombres de estas mujeres que ahora van a ser un referente para todos, ¿no? Se completa la arquitectura, la historia de la arquitectura del Ecuador. Temas todos muy interesantes de Latinoamérica y del mundo entero, porque uno va viendo la participación de las mujeres en donde se están uniendo uruguayas, se están uniendo ecuatorianas de todas las provincias, y esto muestra una unidad frente además a otros movimientos del mundo entero. Néstor, Argentina y Colombia también están presentes en una de las arquitectas relevantes que ha visibilizado de manera fundamental la arquitectura ecuatoriana es Debelia Peralta, desde Argentina. Entonces, sí, yo por eso digo ecuatoriana y latinoamericana, y sí, espero que esto también sirva para otras latitudes. Muchas gracias, Verónica. Néstor, para terminar, ¿cómo lograr llevar adelante más proyectos en donde la academia se une? Aquí está uniéndose SECCON Central, lo cual da una enorme fortaleza. ¿Cómo lograr ir articulando entre las diferentes academias, universidades, centros de formación en el Ecuador para poder generar este tipo de investigaciones que dan sus frutos, como es el libro Pioneras de la Arquitectura Ecuatoriana, y al mismo tiempo demostrar la importancia de la investigación desde el mundo de la academia? Yo creo que es una de las cuestiones claves en una situación de la universidad que vivimos ahora. Vamos a estar delante de un nuevo cambio de la
digamos, de la situación de las universidades. Es normal que con cada gobierno haya unas nuevas reglas y, sin embargo, hay un estado de la cuestión y hay un estado de madurez, llamémoslo así, las universidades versus lo que pasaba hace una década, que ha permitido generar estas redes. A mí, te voy a ser franco, me sale muy natural. La Universidad SEC tiene una vocación de apertura en la que siempre hay oídos para otro tipo de cosas, desde una situación muy equiparable o muy, llamémosle, de simbiosis, en los que cada uno da insumos distintos. Pero, claro, lo de las pioneras no es solamente no es la única investigación que estamos haciendo como universidad o como facultad con esta naturaleza, sino en esta política de amplificar la investigación, de buscar nuevos entes. Ahora estamos haciendo cosas con la Universidad de Sevilla, con la Universidad de Grenoble, con la Universidad Central, con la UDLA, con el Colegio de Arquitectos, porque es natural. Y me he dado cuenta, porque respondiendo a tu pregunta, que se trata de las personas. Es decir, lo primero que hay que hacer es abrir la puerta, que la gente se olvide de que cada universidad es un nicho, sino que abres la puerta, explicas lo que tienes y alguien va a regresar con información del otro lado. Y a partir de entonces, de esas personas, con ese ámbito de investigación, con esa apertura, hemos generado muchas y muy buenas investigaciones de las que la verdad estoy muy contento como parte de la universidad, porque dan luces de que la investigación es un tema colectivo que no necesariamente tiene que ser obligado por una normativa o por la nueva ley de educación. Entonces, eso, tenemos como una naturaleza propia de la universidad que permite que esto pase con mucha facilidad. Muchísimas gracias a Néstor y a Verónica. Es importante que ustedes recuerden que pueden acceder al libro, acceder a mayor información a través de la web pionerasarquitecturaesc.com. Repetimos, pionerasarquitecturaesc.com. Ingresan y además ven una exposición importante realizada en base a las investigaciones realizadas. Es un libro que nos abre muchos espacios con el cual podemos hablar horas y horas sobre la participación de la mujer, el haber conseguido además unificar a 2 universidades para la investigación. Esto nos muestra que es posible. Este libro tiene la autoría de Verónica Rosero y Néstor Llorca, que nos ha acompañado el día de hoy, pero también de la investigadora María José Freire. Es decir, 3 personas, 2 universidades, hablando de la historia de un país, cómo se fueron abriendo espacios para mujeres en la arquitectura. Así que les invitamos a ustedes a mirar este libro lanzado el 5 de mayo y al mismo tiempo ingresar en la web y mirar más información sobre qué pasa con la arquitectura en Ecuador, qué pasa con la arquitectura y las mujeres, porque al fin y al cabo esta arquitectura es quien nos envuelve, es nuestro entorno, que nos permite una serie de elementos y nos marca indiscutiblemente con sus edificios, con sus construcciones, con su forma de analizar los espacios como ecuatorianos y como proyección al resto del mundo. Nuevamente, gracias a Verónica Rosero y a Néstor Llorca por haber estado con nosotros. Nos vemos una semana más aquí en Verde 2.0. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.